Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de Puntos de Encuentro, en donde vamos a hablar y vamos a dialogar en esta ocasión con la maestra Franci Peralta Marín, de la Facultad de Filosofía y Letras, y vamos a platicar un poco sobre el rol docente en estos modelos, cuáles son las prácticas, cuáles son las anécdotas, y vamos a hablar un poco. Quiero que nos cuentes, primero que te presentes para que el público te conozca y que hablemos un poco sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias, doctor Francisco, por la invitación. Bueno, sí, soy Franci Peralta, soy educóloga, tengo una maestría en educación y actualmente curso el doctorado en educación en la Facultad de Filosofía y Letras, que es mi lugar de adscripción. Llevo más de 10, 15 años trabajando en docencia, tanto en educación a distancia como en el sistema presencial. Actualmente soy técnico académico de la División de Educación Continua, en donde me hago cargo de la educación en línea, educación continua en línea, y del área también de vinculación educativa. Muy bien, me parece interesante este perfil y me gustaría que nos explicaras un poco, porque tú eres de las pioneras, de los profesores que inician propiamente la educación a distancia, porque abierto ya tenía mucho tiempo en la facultad, pero tú eres una de las primeras profesoras que empieza a elaborar ya con plataforma, ya en esta modalidad a distancia. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Bueno, fue hacia el año 2007. Me acerco a la licenciatura en pedagogía en el sistema de universidad abierta. Yo no sabía que en ese momento ya teníamos la carrera de pedagogía en distancia, que ya se estaba impartiendo. En ese momento llevamos 3 semestres de trabajar pedagogía a distancia. Mi experiencia toda siempre había sido en el presencial. Y bueno, me dan la oportunidad de empezar a trabajar, primero apoyar en la coordinación, y entonces tuve la oportunidad de ver todo el desarrollo de la carrera, qué se hacía para consolidar cada semestre a semestre cada una de las asignaturas, cómo fue la construcción de las mismas, la selección de los maestros, las bienvenidas a los estudiantes. Iniciamos con estudiantes, era un grupo muy pequeño, 20 estudiantes de la sede de Oaxaca. Ya hacia el año 2009 crece la matrícula, ya tenemos estudiantes, continuamos con Oaxaca, entran los estudiantes de Querétaro en un grupo muy pequeño y 300 estudiantes del Distrito Federal. Entonces, no teníamos suficientes profesores, fue empezar a hacer toda una serie de entrevistas, toda la selección de profesores y la formación de los mismos, para que ellos conocieran qué teníamos en la plataforma, cuáles eran las actividades que se desarrollaban, las lecturas que estaban propuestas y qué esperábamos para el trabajo que ellos iban a desarrollar allí. Entonces fue bien interesante todo este trabajo. Yo recuerdo mi primer grupo en educación a distancia, que fue de la sede de Oaxaca. Eran estudiantes de 5º semestre. Y recuerdo que entonces, bueno, la bienvenida en el foro, porque no teníamos tantas posibilidades de comunicación. Y me responden todos muy amables, muy formales, sí, todos están invitándome a tomar chocolate a Oaxaca. Y de pronto desaparecen. De pronto no vuelvo a saber de ellos, y bueno, y esto, y las tareas, y cuándo las van a entregar, qué pasó aquí. Entonces empiezo a presionar y ellos pues como que dicen, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Cómo nos va a presionar? Bueno, en ese entonces la COAED nos apoyaba con un servicio de videoconferencias. Podíamos asistir a sus instalaciones, o en cada facultad nos entregaron una especie de pantallas grandes, unas pantallas planas grandes, y nos ayudaban a hacer esa conexión. Entonces ya converso con ellos y ellos dicen, no, pero es que su comunicación es muy agresiva. Y entonces, bueno, pero ¿cómo? Y entonces, pero aquí vemos que usted es muy, muy amable. Entonces dije, no. Entonces entendí que
la comunicación escrita en la educación a distancia es fundamental, que tenemos que ser muy claros en el mensaje, muy amables en ese mensaje, que no podíamos ser directos, sino tenía que entrar con mucha amabilidad, mucha suavidad, y dentro de esa amabilidad ir preguntando qué está pasando, por qué la tarea, cuándo puedes entregarla, cómo vamos a recuperar ese tiempo, y eso me ayudó a empezar a tener un mejor contacto, una mejor comunicación con los estudiantes. Ya pues se supera esa etapa. Y con los estudiantes de Distrito Federal y zona conurbada. Que en ese momento era Distrito Federal, pero ahora es Ciudad de México, ¿no? Ajá, exacto, sí. Con ellos, la facilidad de que se acercaran a Ciudad Universitaria. Entonces empezamos a programar unas jornadas académicas en donde se buscó que ellos tuvieran la posibilidad de conversar presencialmente con sus profesores, que los conocieran, que aclararan temas o formas de evaluación, todo lo que conllevaba el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, que conversara con ellos y se mejorara esta comunicación, pero empezaron pues los reclamos de las otras sedes, ¿no? Y de los estudiantes que, aunque se habían inscrito en Ciudad de México, pertenecían o estaban pues fuera de la ciudad y no podían asistir, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, fue empezar a mirar qué otras posibilidades de comunicación podríamos tener con ellos. Y empieza también aquí en la COED la posibilidad de utilizar plataformas. Blackboard en ese momento nos la ofrecen y empezamos a incorporarla en estas sesiones sincrónicas que podíamos tener con los estudiantes. Esto nos permitió también mejorar la comunicación, mejorar las estrategias didácticas que estábamos utilizando con ellos. Pedirles que prepararan muy bien un tema, la sesión, y luego ya en ese encuentro sincrónico, tanto con sus compañeros como con nosotros, pues afianzar mejor esos aprendizajes que esperábamos. Claro. Entonces, ese fue como todo ese proceso que se fue siguiendo en filosofía y letras, en la carrera de pedagogía, y a la par también con la carrera de bibliotecología, que iniciaron ambas en 2005. Y bueno, ha sido toda la experiencia que se ha traído con ellos, luego un cambio de plataforma, las actualizaciones, el invitar a los profesores a hacer las evaluaciones de esas actividades que ellos consideraban pues no están funcionando y que se requería volver a actualizarlas, mejorarlas, ir incorporando las nuevas tecnologías que iban apareciendo, las nuevas herramientas, que no es una tarea fácil porque para el profesor es mucho más fácil ir trabajar con lo que ya está, ¿no? Claro. Y más que todo que, bueno, generalmente los profesores ya tienen una dinámica y una práctica como muy clara de cuáles son las actividades que desarrollan con los alumnos. Pero cuando entras en la modalidad tanto abierta como a distancia, la dinámica no es tan diferente sustancialmente porque al fin y al cabo tú das un material y el alumno tiene que realizar una actividad. Pero al estar mediado por tecnología, allí sí vemos la necesidad precisamente de una comunicación muy clara para que ese mensaje llegue y el alumno tenga con claridad tiempos, materiales y qué es lo que va a hacer, ¿no? La consigna de y cómo se le va a evaluar. Entonces, en este sentido, sí es importante esta comunicación clara con los alumnos, el contenido, que es el mensaje, y en qué va a derivar, cómo se le va a evaluar, ¿no? Creo que, bueno, ya casi 20 años, inició en el 2005, pues hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que recuperar en términos de experiencias, de buenas prácticas o de mejores prácticas. Por ahí decían que no decir buenas prácticas, sino mejores prácticas, de todo lo que ha sucedido durante estos casi 20 años, en particular de la Facultad de Filosofía y Letras y de la carrera de Pedagogía, ¿no? Entonces, yo me gustaría que nos centráramos ya en la asignatura o en el área, vamos a decir el área, en la didáctica. En el caso particular de la pandemia, bueno, cuando sucedió la pandemia, ¿cuál fue el desafío principal en el caso de las materias de la licenciatura en pedagogía
viendo que se supone que nosotros los pedagogos tenemos como, o deberíamos tener mayor alcance o mayor recurso en la utilización de las herramientas, de los procesos de evaluación, de los materiales. ¿Qué pasó con los profesores en el post-pandemia, pandemia y post-pandemia? Bueno, en la pandemia recuerdo un estudio que se realizó en el 2017 por la doctora Zaira Navarrete, que los resultados de este estudio buscaban saber ellas cómo manejaban las tecnologías los profesores del SUAYET, de Filosofía y Letras, y cómo las utilizaban en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, los resultados allí pues eran bastante tristes, porque el principal medio de comunicación, por ejemplo, los profesores de distancia, era el correo electrónico, no la plataforma como tal. Y bueno, para abierta pues era correcto que que fuera el correo electrónico, pero en los de distancia no. Entonces, con esta información y previo también a la pandemia, nosotros en ese momento coordinábamos la carrera con el maestro Pedro Joel Reyes, y coordinábamos la carrera de pedagogía y habíamos hecho una serie de preguntas de cuál era la formación que los profesores tenían en cuanto a enseñanza a distancia. Y pues era muy mínima. Los cursos que se ofrecían aquí en la CUAED, que ya en ese momento ya se había cambiado por otras propuestas. Algunos profesores que tenían maestrías o estaban empezando sus doctorados en el área de tecnología aplicadas a la educación. Entonces el panorama no era muy aliciente. Entonces pues empezamos a trabajar con ellos y a pedirles que por favor tuviéramos estos encuentros sincrónicos con los estudiantes, el uso del Zoom, principalmente, que no todos, en pedagogía hay alrededor de 100 profesores, entonces no todos los profesores tenían estos encuentros sincrónicos semanales, entonces motivarlos para que tuvieran esos encuentros, buscando que también el estudiante no se sintiera tan solo, que era uno de los puntos que siempre era la queja del estudiante, la soledad en la educación a distancia, ¿no? Y pues en ese momento, tanto el estudiante como el profesor, que estaban viviendo situaciones difíciles, pues buscamos pensando que estos encuentros podrían fortalecer un poco tanto para el profesor como para el estudiante el momento que estábamos viviendo, pero también el proceso de enseñanza y también el proceso de aprendizaje, ¿no? Nos vamos a quedar con esta idea, vamos a retomarla en un momento. Vámonos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Estamos de vuelta y estamos hablando hoy sobre los desafíos de la didáctica en la educación a distancia. Y tenemos el ejemplo de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos acompaña hoy la maestra Franci, que nos está hablando sobre la evolución de la educación a distancia, en particular de la carrera de pedagogía. Y queremos saber un poco sobre las estrategias didácticas en particular, cómo han demostrado ser efectivas en el uso y la aplicación de estas estrategias para la enseñanza. Bueno, nosotros encontramos que dos serían como estas estrategias que más se observaron en los profesores, que fue el aula invertida, en donde pues los estudiantes empezaron los profesores empiezan a generar en los estudiantes el interés por ir preparando sus temas, porque este trabajo previo a esas sesiones sincrónicas que empezamos a fortalecer, pues llegaran con más elementos y con más trabajo para poder mejorar ya todo ese proceso de enseñanza. Y también el aprendizaje basado en problemas. Ese también fue una de las estrategias que nos funcionó muy bien, porque permitió que se conectaran los contenidos de las asignaturas con los temas que se estaban viviendo en el momento.
los temas de género, bueno, pues el de pandemia, de género, derechos humanos, sustentabilidad. Entonces, cómo ellos podían ver la aplicación de eso que estaban aprendiendo en la resolución de problemas puntuales del contexto, de sus contextos particulares, de los contextos nacionales, internacionales. Cómo podrían ellos ver ese trabajo allí representado. También algunos ejercicios de gamificación que les permitía, porque estos ayudaron en la motivación. Los estudiantes manifestaban una baja motivación, también los profesores, y estas estrategias que se promovieron pues ayudaron a un poco ir mejorando e impulsando un poco más la participación tanto de los estudiantes como de los profesores. Ok, en ese sentido, y bueno, al escucharte me veo en cierta forma reflejado y me cuestiono, ¿no? Porque yo también imparto clases tanto en abierta como a distancia y una de las cosas que yo siempre he comentado es la baja participación del alumno. O sea, se programan las sesiones sincrónicas, esta que tú comentas, pero luego llegan muy pocos o luego no llega nadie, ¿no? Y también es tiempo que pues el profesor está allí revisando o trabajando con la actividad que va a desarrollar en la sesión sincrónica y pues nunca nadie llega, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Hay del alumno, tengo grupos que sí, 20 están allí, ¿no? Y que generalmente son los primeros semestres, pero ya los alumnos de cuarto, quinto, ya como que ya se la saben y dicen, no, le voy a entrar. Y como realmente no hay algo en la legislación que diga, bueno, es obligatorio que participes, pues no hay como esta iniciativa por parte de ellos de tomar el control y decir, bueno, sí voy a participar, ¿no? En el caso de las asignaturas que tú has impartido, ¿cómo ha sido? Sí, igual. Bueno, tenía estudiantes de primer semestre. Entonces ellos por la novedad, por la emoción que tienen al inicio, participan bastante, asisten, pero empiezan, nosotros notábamos que una de las cuestiones que hacía que ellos bajaran su participación es que ven 5 asignaturas al mismo tiempo, con una carga de trabajo bastante pesada en todas. Entonces, pues claro, llega la primera unidad, hay una participación permanente, pero si a la segunda, tercera bajaba y luego pues terminaban participando de los 20 estudiantes que estaban inscritos, 20, 30 estudiantes, la mitad o un poco menos de la mitad. Con ellos empecé a tener una comunicación a escribirles semanalmente, bueno, el que se me quedó, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás bien? ¿En qué podemos apoyarte? Todo en términos académicos, que era lo único de lo que podría apoyar. Claro. Y utilizando términos como, por favor, propon algún calendario para recuperar el tiempo, ¿qué tienes pensado hacer? Y eso como que, no sé, les movía algo y hacía que ellos respondieran. Eso me funcionó muy bien con los de primero. Pero como bien dices, en la medida en que van avanzando, ya tercer, cuarto semestre, que en las otras asignaturas que impartía, ya allí cuarto semestre bajaba muchísimo la participación y siempre terminábamos con eso, con 12 estudiantes, que en pandemia era muchísimo. Sí, realmente en el contexto de la pandemia sí se dieron fenómenos muy interesantes con esta población, porque bueno, en términos generales, los que estaban escolarizados también le tuvieron que entrar, ¿no? Tenían las sesiones por Zoom. Y esto me lleva a pensar ya más allá de la pandemia, sino en la estructura y el modelo de organización de las asignaturas por semestre, ¿no? Y de cómo cada asignatura se va organizando en las 16 semanas que tenemos de semestre, de clases, ¿no? Que creo que valdría la pena un análisis más profundo, porque, por ejemplo, la mayoría de las asignaturas que tenemos es por lo menos entregar una actividad a la semana. Es decir, el alumno tiene que semanalmente entregar, haberse leído no sé cuántas antologías o cuántos textos o haber visto cuántos videos, etcétera. Y al final todo se deriva en un reporte que tiene que entregar, donde el profesor, de acuerdo a las directrices o a la consigna que se estableció, tiene que evaluar. Entonces, creo que valdría la pena, y quiero saber tu opinión, si merece o es necesario, que yo creo que sí, el replantear cómo está organizado
la licenciatura en términos a distancia? O sea, porque se mantienen cinco asignaturas al semestre, pero 2 de esas asignaturas están fusionadas porque originalmente son 7. Sí. Entonces hay 2 materias que funcionan como una, pero tienen doble calificación. Ajá. Cuéntanos un poco de eso. Sí, el construir 7 asignaturas no fue posible. Entonces se fueron organizando, como bien dice el plan de estudio, plantea 7 asignaturas por semestre. Entonces se fueron organizando asignaturas que compartían contenidos. Entonces, didáctica y teorías del aprendizaje. Entonces, podríamos integrar estos fundamentos de la investigación y técnicas bibliográficas. Se fueron fusionando. Entonces, sin embargo, en esa organización que se hizo, no se tomó en cuenta como el equilibrio o el peso que tendrían que tener las actividades y cómo durante el semestre, o sea, qué tanto estoy pidiendo en la asignatura A, en la asignatura B, y cómo se podrían complementar esas actividades. Era un trabajo muy individual. Entonces eso llevaba a que el estudiante, pues sí, terminara haciendo 5 actividades semanales con pesos diferentes. Y si en alguna podía ser nomás una participación en foro, que puede significar algo muy simple, pero pues nomás el pensar y el concretar las lecturas les llevaba un tiempo. Claro. En otras simplemente era hacer un comentario de... responder algunas preguntas donde quizás hasta preguntas que ya venían resueltas en una lectura. Entonces no había esta compensación. En los últimos años pues he estado trabajando en la estructuración de un nuevo plan de estudios que ya en el 2019 se logró una aprobación por parte del Consejo Técnico y seguimos en todo el trabajo de consolidar ese nuevo plan de estudios para la carrera de pedagogía. Sin embargo, aquí se mantiene esa propuesta y lo que se está buscando ya es que en el momento en que se empiecen a diseñar las asignaturas, se pueda tener este diálogo tanto horizontal como vertical para ver que podría ser un solo trabajo, un proyecto que integre los contenidos de las 5 asignaturas, porque se va a mantener las 5 asignaturas hasta el momento, ¿no? Claro. Las 5 asignaturas, pero que se pueda tener un diálogo entre todas y que los estudiantes no vean que estos son como islas, ¿no? Sí. Feudos ahí aparte y que no encuentran ellos cómo conectarlo y relacionar los contenidos. Claro, lo ideal sería que se trabajara por proyectos y efectivamente, independientemente de las 5 asignaturas, un proyecto integrador en donde se viera lo de didáctica, lo de teoría de aprendizaje, lo de sociología, filosofía, etcétera, ¿no? Y a lo mejor cambiar esta visión segmentada de las asignaturas como actualmente está el plan de estudio. Y no es una crítica, venimos de una tradición en donde así nos enseñaron y así es como se ha estado haciendo. Creo que también valdría la pena que se pensara en estas nuevas formas para poder buscar el beneficio de todos. O sea, la educación a distancia ha venido a resolver a muchísimo y darle la posibilidad de educación a muchísimas personas. Comentaste el caso de Oaxaca, ¿no? Bueno, ya ahora existe la ENES Oaxaca y bueno, también es un logro, ¿no? Pero creo que también la parte estructural hay que repensarla y creo que hacia allá tendríamos que ir dialogando. Con relación a las evaluaciones, coméntanos un poco cómo se evalúan en estos modelos, estas actividades. Bueno, respecto a la evaluación, principalmente es la evaluación formativa y sumativa, están las dos. La evaluación diagnóstica, que casi pues, los profesores quisieran iniciar con ella, no les resulta tan fácil en un primer momento porque ya las actividades están previamente diseñadas, ¿no? Están dadas. Sí. Entonces hay un foro inicial como para saber un poquito del estudiante y como qué piensa sobre los contenidos de la asignatura o qué sabe sobre ellos, pero no tienen ellos la posibilidad de hacer ajustes en las actividades que están puestas en plataforma. Sin embargo, algunos profesores pues lo que han hecho es ir modificando utilizando los foros para ir proponiendo algunas otras actividades que se ajusten más al perfil o a lo que traen los estudiantes en ese momento. Se ha buscado también el que se promueva una evaluación continua, pero que esta quede derivada en esos proyectos. Entonces están las actividades y al final de cada unidad hay una actividad integradora.
Y esas actividades integradoras ayudan a alimentar una actividad integradora final del curso. Pero es por curso, no tiene que ver con las otras asignaturas, aunque compartan de pronto autores o alguna temática. Esa es una forma bastante tradicional de evaluación, no tan apegada a lo que propone ahora la educación a distancia. Claro, realmente ese es el desafío, ¿no? Repensar cómo evaluar en esos entornos las didácticas activas, ¿no? Ya mencionaste, pues, la aula invertida, la gamificación y otras tantas que pueden o que van a llegar con el uso de la tecnología y con la posibilidad de acercar ese conocimiento a las poblaciones que no se encuentran en la capacidad o en la posibilidad, mejor dicho, de asistir presencialmente a un aula de clases, ¿no? Y definitivamente que estas modalidades lo que permiten es eso, que las personas que están en las áreas alejadas a la ciudad o por condiciones de trabajo o por dificultades de transporte o por incluso dificultades económicas de trasladarse todos los días a la universidad, tengan la posibilidad de a través de la mediación de una computadora, una pantalla, un teléfono, que se me hace un poco complicado, pero existe, o de un dispositivo móvil como una tableta, puedan tener acceso a la información, puedan realizar las actividades, realizar las lecturas y puedan adquirir ese conocimiento que les va a permitir completar ese perfil de egreso que las licenciaturas en toda la universidad establecen para estos programas. ¿Algo para finalizar? Por ejemplo, también los estudiantes que tienen alguna discapacidad. También. Nosotros recibimos en los últimos años que nos empieza a llegar la información, antes no la teníamos, cuántos estudiantes presentan alguna discapacidad. Y recuerdo un semestre en donde recibimos 12 estudiantes con discapacidad visual. Entonces fue todo un reto porque todas nuestras lecturas están escaneadas, pero en forma de imagen. Entonces no tenían ellos la posibilidad de utilizar algún lector. Empezamos a generar un servicio social en donde leyeran ellos hicieran las lecturas y se les pudiera colocar a los estudiantes para que ellos pudieran ir resolviendo las actividades que estaban trabajando. Pues yo creo que hacia allá, hacia estas actividades alternativas que busquen la posibilidad de solucionar estos problemas, es a donde tendríamos que estar pensando. Te agradecemos mucho, agradecemos a la audiencia y pues este fue Punto de Encuentros hablando sobre desafíos de la didáctica en los entornos de educación a distancia. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.